Más que nunca, es un inmenso placer tenerlo con nosotros en esta mágica noche de Halloween, un momento que trasciende la cotidianidad y nos invita a sumergirnos en las sombras y misterios de lo sobrenatural. Mientras las estrellas brillan en el oscuro cielo y las hojas susurran al viento, hemos preparado una colección de historias especialmente seleccionadas para usted, cada una de ellas cargando consigo fragmentos de antiguas leyendas y susurros de lo desconocido. Esta es una oportunidad para dejar de lado las preocupaciones diarias y permitirse ser envuelto por la atmósfera encantadora y al mismo tiempo aterradora que permea esta fecha. Es un momento para escuchar atentamente, prestando atención a las narrativas que resuenan a través del tiempo, historias que nos conectan con aquellos que vinieron antes que nosotros y nos recuerdan que lo sobrenatural siempre está a nuestro alrededor. Sobre todo, recuerde cuidarse, pues en estos días de celebración y reverencia, las brujas, vivas o no, están sueltas, vagando entre los mundos y evocando los miedos y esperanzas que habitan en nuestros corazones. Es una época en que la línea entre lo real y lo imaginario se vuelve tenue, y las sombras pueden esconder más de lo que se puede ver a simple vista. Por lo tanto, prepárese para una travesía repleta de misterio y encanto, donde cada historia puede traer consigo una lección, un aviso o un eco de tiempos pasados. Que esté listo para explorar estos intrigantes relatos y que la noche de Halloween le traiga no solo sustos, sino también una profunda reflexión sobre las tradiciones y mitos que nos rodean. Estamos en una pequeña ciudad de Hidalgo, un lugar tan diminuto que, hasta hace poco, no aparecía en los mapas, casi como si quisiera mantener sus secretos ocultos del mundo exterior. Este lugar, con sus calles tranquilas y casas de apariencia sencilla, guarda en su seno la rica tapicería de historias que moldean su identidad. Aquí, la leyenda de la bruja de la cueva se cuenta con reverencia y temor, una narrativa sobre una mujer aprisionada durante cientos de años en un lugar que, para muchos, se ha convertido en solo un eco distante de la historia. Se dice que, anualmente, por algunas horas antes del Día de Muertos, ella logra liberarse de sus cadenas invisibles, emergiendo de las profundidades de la cueva que la oculta. Durante ese breve periodo, la ciudad se transforma, y los habitantes sienten una mezcla de expectativa y aprensión, como si la propia atmósfera estuviera cargada de energía. Mi abuela me contó esta historia en noches de otoño, cuando la brisa fría parecía susurrar secretos antiguos, y su abuelo se la pasó a ella, perpetuándola de generación en generación, como un legado que no puede ser olvidado. Aunque vivimos en una ciudad en crecimiento, distante de las montañas que albergan la cueva, la leyenda de la bruja sigue influyéndonos. Las voces del pasado aún resuenan en nuestras memorias, y mantenemos cautela a medida que estas fechas se aproximan, como si el propio tiempo tuviera el poder de abrir puertas a lo desconocido. Continuamos escuchando relatos intrigantes, incluso de nuevos residentes que a primera vista no tendrían motivos para conocer la leyenda. Sin embargo, en conversaciones informales, durante las largas noches de otoño, esos recién llegados comparten experiencias que parecen reflejar las historias que ya hemos oído de nuestros antepasados. Es como si la bruja de la cueva tuviera una forma de infiltrarse en las vidas de las personas, tejiendo su misterio en las narrativas urbanas. Con cada nuevo relato, la leyenda se renueva y se adapta, perpetuando el ciclo de miedo y fascinación que nos une a esta figura enigmática. Así, la pequeña ciudad de Hidalgo se convierte no solo en un escenario, sino en un personaje activo en la historia, envuelta en un enredo de creencias y tradiciones que resisten el paso del tiempo. Hasta el año pasado, no teníamos algo significativo que reportar que pudiera ser añadido al rico legado de historias que rodean nuestra ciudad. Pero, de repente, nuestra vez llegó, como un eco del pasado que finalmente se manifiesta en el presente. Primero, quiero aclarar que aunque no soy un ferviente creyente en las viejas leyendas, la verdad es que ya he presenciado fenómenos extraños e inexplicables que desafían la lógica y la razón. Vi brujas danzando en las sombras, bolas de
fuego cruzando el cielo nocturno y pájaros enormes, con patas largas y delgadas como las de un humano, que parecían flotar entre las ramas de los árboles. Estas experiencias dejaron marcas en mi memoria, haciéndome cuestionar la línea entre lo real y lo imaginario. Creo en nahuales y brujas, seres que trascienden la comprensión común, pero esta historia que estoy a punto de contar es diferente de todo lo que he oído o vivido. No es solo un relato de apariciones, sino una narrativa profundamente arraigada en las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo. Debo comenzar contando sobre las leyendas que rodean a esta mujer, una figura enigmática que llegó con los españoles durante la conquista, trayendo consigo no solo el cambio de un mundo, sino también la sombra de su presencia. Dicen que era una mujer de gran belleza y poder, capaz de curar, pero también de provocar miedo. Su historia se entrelaza con la historia de nuestra ciudad, y su legado es un reflejo de las creencias y supersticiones que moldearon nuestra identidad cultural. A cada nueva generación, la memoria de esta mujer se transmite, como una advertencia o una enseñanza, y las historias se adaptan pero el miedo permanece. La bruja de la cueva, como es conocida, se ha convertido en un símbolo de todo lo desconocido y misterioso, y aun aquellos que no creen en sus leyendas, como yo, no pueden escapar de la sensación de que hay algo más profundo en juego. Así, al contar esta historia, no solo revivimos las tradiciones de nuestros antepasados, sino que también nos conectamos con la esencia de lo que significa ser parte de esta comunidad, donde las sombras y las luces coexisten en un delicado equilibrio. Ella nació en el norte de Europa, en una región marcada por densos bosques y montañas imponentes, donde las leyendas de seres sobrenaturales eran tan comunes como los misterios de la naturaleza. Desde muy joven, la mujer mostraba un talento especial para la cura, utilizando hierbas y pociones que aprendía de las sabias de la aldea. Sin embargo, su vida tomó un giro sombrío cuando, a lo largo de sus viajes, comenzó a establecerse en pequeñas ciudades, cada una con sus propias tradiciones y supersticiones. Desafortunadamente, en cada una de estas localidades, una niña desaparecía misteriosamente, y la gente, en su búsqueda de respuestas, inevitablemente apuntaba hacia ella. La bruja de vestido negro, la mujer que siempre encendía una hoguera por la noche. La hoguera no era solo una fuente de calor, sino también un símbolo de su presencia, una manera de conectarse con los elementos y, quizás, con fuerzas que la mayoría de los mortales no podían comprender. Aunque la gente no sabía exactamente dónde vivía, podían encontrarla por las columnas de humo que se elevaban al amanecer, como si la propia bruja estuviera llamándolos, atrayéndolos hacia su mundo enigmático. Así, después de muchas peripecias y desafíos, llegó a España, donde su destino tomó un nuevo rumbo. Durante una tormenta violenta, encontró a un marinero herido, cuya vida salvó con sus habilidades curativas. Agradecido, hizo una promesa solemne: ayudaría a la bruja a salvar su propia vida, ofreciéndole la oportunidad de acompañarlo en su viaje a la Nueva España. Este barco, sin embargo, no era un simple medio de transporte, sino una embarcación, compuesta principalmente por criminales y piratas, hombres que buscaban nuevas tierras y riquezas, pero que también cargaban consigo el peso de sus propios crímenes y secretos. La bruja, al darse cuenta del carácter dudoso de la tripulación, sabía que se aventuraba en un territorio peligroso, pero la promesa de una nueva vida y la oportunidad de escapar de su pasado la impulsaron a embarcarse en esta incierta travesía. Con cada nuevo puerto que el barco alcanzaba, se volvía más consciente de que su historia apenas estaba comenzando, y que sus habilidades podrían ser tanto una bendición como una maldición en un nuevo mundo lleno de desafíos y peligros. Esta transición no solo moldearía su futuro, sino que también desencadenaría una serie de eventos que dejarían una marca indeleble en las leyendas que siguieron, tejiendo su nombre en la historia de la Nueva España y más allá. Al llegar a Veracruz, la nueva tierra que prometía oportunidades y desafíos,
Todos los miembros de la tripulación se dispersaron, cada uno buscando su propio destino en un lugar desconocido. Sin embargo, esta mujer, impulsada por una mezcla de curiosidad y determinación, decidió aventurarse en las montañas que rodeaban la pequeña ciudad donde ahora comparto esta historia con usted. Estas montañas, imponentes y envueltas en misterio, eran un refugio natural, pero también un lugar de temor y superstición para los indígenas de la región. Su presencia no pasó desapercibida. Los nativos la temían, no solo por su apariencia exótica, sino también por sus habilidades que parecían desafiar las leyes naturales. Mientras algunos aldeanos, movidos por un sentido de compasión y curiosidad, la ayudaban a construir una pequeña casa. Muchos otros huían aterrorizados, creyendo que la bruja cargaba consigo una aura de maldición. El miedo alimentaba rumores y pronto comenzaron a circular historias sobre la mujer que se había aislado en las montañas, creando una división entre aquellos que la veían como una aliada y aquellos que la consideraban una amenaza. Se creía que se refugiaba en una cueva, un lugar oculto que no podía ser encontrado por aquellos que la buscaban con intenciones hostiles. Esta cueva, envuelta en nieblas y misterios, se revelaba solo a aquellos que no la buscaban, como si la propia naturaleza estuviera protegiendo sus secretos. Para muchos, este espacio se convirtió en un símbolo de las fuerzas desconocidas que habitaban el mundo a su alrededor. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir historias sobre desapariciones de niños en las aldeas vecinas, alimentando aún más el temor y la desconfianza hacia la bruja. La creencia de que ella había sido responsable de estas tragedias se extendió rápidamente, convirtiéndose en parte del folclore local. Los aldeanos comenzaron a relacionar las desapariciones con su presencia, y las noches se llenaban de susurros y miradas furtivas, mientras los adultos intentaban proteger a sus hijos de los peligros que creían acechaban en las sombras de las montañas. Así, la bruja de la cueva se convirtió no solo en una figura solitaria, sino también en un símbolo de las ansiedades y temores de la comunidad. Su historia se contaba en voz baja, como una advertencia para que los niños no se alejaran demasiado de casa y para que los adultos no fueran ingenuos al aventurarse en las profundidades de los bosques. Y así, en la intersección entre mito y realidad, la mujer que buscaba un nuevo comienzo se convertía en una leyenda viva, un eco de las tradiciones que aún reverberan en la memoria colectiva de la ciudad. La historia tomó un nuevo rumbo con la llegada de misioneros, que trajeron consigo no solo la fe, sino también una nueva perspectiva sobre las antiguas creencias que permeaban la región. Uno de estos misioneros, al investigar las leyendas locales, se sintió intrigado por la figura de la bruja y decidió profundizar en la verdad que la rodeaba. Después de un tiempo, descubrió que la mujer poseía poderes sobrenaturales que le permitían manipular los elementos e influir en la voluntad de las personas. Para su sorpresa, también supo que estos poderes eran el resultado de un pacto oscuro que ella había hecho con fuerzas malignas, un acuerdo que la ligaba a entidades sombrías a cambio de habilidades que la hacían temida y respetada. Al compartir esta revelación con los nativos, el misionero no solo sembró el miedo, sino también una nueva ola de desconfianza hacia la bruja. A partir de ese momento, el temor hacia la mujer creció, y muchos creyeron que representaba una amenaza directa para su seguridad y su fe. Cuando otros misioneros se enteraron del descubrimiento, la urgencia de proteger a la comunidad se convirtió en prioridad. Forzaron la creación de un cordón de aislamiento alrededor de la región, advirtiendo a los habitantes que se mantuvieran alejados de la bruja y de sus influencias, como si la propia tierra estuviera marcada por la maldición que ella representaba. Leito, ciudad, que comenzó a expandirse en torno a este conflicto, acabó llevando el nombre de la misionera que lideró esta búsqueda para confrontar a la bruja. Su legado se entrelazó con las narrativas locales, y su figura se convirtió en sinónimo de resistencia contra las fuerzas del mal. La leyenda dice que, en un encuentro fatal, la bruja fue vista subiendo la montaña con niños en cada brazo, siendo más bestia que mujer.
Esta imagen aterradora se grabó en la memoria colectiva de la comunidad, evocando una mezcla de horror y fascinación. Los relatos sobre este encuentro se convirtieron en parte de la tradición oral, y la figura de la bruja fue reinterpretada a lo largo del tiempo, a veces como una villana sedienta de almas inocentes, a veces como una víctima de circunstancias que la llevaron a tomar decisiones sombrías. A partir de entonces, cada vez que se acercaba el Día de Muertos, se instruía a los niños para que no se acercaran a las montañas y respetaran las advertencias de los mayores, que contaban historias sobre la bruja como un aviso para los más jóvenes. Así, la ciudad no solo se convirtió en un lugar de crecimiento y desarrollo, sino también en un espacio donde el miedo y la reverencia coexistían, donde las leyendas moldeaban la identidad de sus habitantes y perpetuaban un ciclo de historias que nunca dejarían de contarse. La bruja de la cueva, con su poder y misterio, continuaba siendo una presencia palpable en la vida de la comunidad, un recordatorio constante de que no todas las sombras pueden ser fácilmente desentrañadas, y que, a veces, el miedo a lo desconocido es más fuerte que la propia realidad. La paz reinó en la ciudad durante años, un intervalo de tranquilidad que permitió que los habitantes se adaptaran y construyeran sus vidas en torno a una cotidianidad que parecía finalmente libre de las sombras del pasado. Sin embargo, esta era de serenidad estaba a punto de ser perturbada, porque cuando aquellos jóvenes que habían enfrentado a la bruja crecieron y tuvieron hijos, la leyenda comenzó a manifestarse de manera aterradora. La bruja, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, comenzó a vengarse de forma cruel e implacable. Con la llegada del Día de los Fieles, una fecha marcada por el recuerdo y la conexión con los que partieron, una nueva ola de terror se instaló en la ciudad. Cada año, un niño desaparecía, como si fuera engullido por las brumas que rodeaban las montañas, y el clamor por ayuda resonaba entre los árboles y los valles, llenando el aire de desesperación y angustia. Los padres, aterrados, corrían en busca de sus hijos, pero las búsquedas, por más intensas que fueran, resultaban en vano. La cueva que albergaba a la bruja parecía haberse transformado en un laberinto de ilusiones, desapareciendo cuando era buscada y revelándose solo a aquellos que no eran guiados por el miedo, sino por la curiosidad. Las desapariciones se convirtieron en parte del folclore local, y con cada nuevo niño que se perdía, la leyenda de la bruja se volvía más poderosa, más real. Las historias sobre la mujer en las montañas, que llevaba las almas inocentes para saciar su sed de poder, se transmitían de generación en generación. Durante las reuniones familiares, las abuelas contaban estas historias en susurros, como una advertencia para los más jóvenes, reforzando la idea de que la bruja aún vagaba por las montañas, esperando la oportunidad de llevarse a otra víctima. Y temor a la bruja se perpetuó, convirtiéndose en una presencia constante en la vida de la comunidad. Incluso cuando la ciudad comenzó a expandirse, con nuevas construcciones y una modernización que parecía borrar las marcas del pasado, el miedo persistía. Las tradiciones que antes se celebraban con entusiasmo, ahora se observaban con cautela. Las festividades del Día de Muertos, que deberían ser un tributo a los que partieron, se convirtieron en un recordatorio de lo que podría suceder si no se seguían las advertencias. Los niños, al escuchar las historias, aprendieron a respetar las reglas impuestas por los mayores, evitando aventurarse solos cerca de las montañas. Cada nueva generación crecía con la historia de la bruja en mente, y la leyenda se convertía en una parte inseparable de su identidad. El miedo se entrelazaba con la cultura local, y la figura de la bruja de la cueva se convertía en un símbolo de advertencia, un eco de las ansiedades que habitaban los corazones de los habitantes. Así, la ciudad, incluso en su crecimiento y transformación, llevaba consigo la sombra de la bruja, un recordatorio constante de que los misterios y peligros del pasado nunca estaban completamente enterrados. El ciclo de miedo y reverencia continuaba, perpetuando la leyenda y manteniendo viva la conexión entre los habitantes
y las fuerzas desconocidas que habitaban las montañas. Ahora, déjenme compartir una experiencia personal que aún resuena profundamente en mí. Mi abuela siempre decía que esta historia de la bruja no era solo para asustar, sino un aviso sobre los peligros que se esconden en las sombras, al acecho. Un amigo mío, Julián, desapareció cuando estábamos en 5º grado, y este recuerdo se convirtió en una marca indeleble en mi memoria. Recuerdo claramente aquel día soleado, cuando decidimos jugar a las orillas del río que serpenteaba por el bosque cercano. El agua cristalina reflejaba la luz del sol, y el ambiente era perfecto para aventuras. Mientras estábamos allí, riendo y jugando, Julián comenzó a hablar con alguien que no podíamos ver. Su expresión cambió, y parecía hipnotizado, como si estuviera conversando con una presencia invisible que lo llamaba. Me sentí intrigado y un poco preocupado, pero, como niños, no tomamos esto demasiado en serio. De repente se alejó de nosotros, atraído por esa voz que solo él parecía escuchar. Yo y los otros, pensando que era solo una broma, no lo seguimos de inmediato. Sin embargo, cuando decidimos volver al lugar donde estaba, mi corazón se heló al darme cuenta de que había desaparecido. El río, que antes parecía un lugar de diversión, ahora era el escenario de una pesadilla. Escuché sus gritos resonando por el bosque, llamándonos en desesperación, pero nunca pudimos encontrarlo. La sensación de impotencia y miedo fue abrumadora. Lo más extraño de todo ocurrió más tarde, cuando mi hermano, que era más joven y no tenía conocimiento de la leyenda de la bruja o de lo que estaba sucediendo, comenzó a relatar una experiencia peculiar. Dijo que había visto a una mujer anciana entre nosotros, riendo de una manera que parecía tanto amigable como aterradora. Nadie más la vio, y la idea de que una figura invisible estaba presente en ese momento solo aumentó el misterio. La descripción que hizo me hizo sentir un escalofrío en la espalda. ¿Podría ser la bruja? ¿O tal vez una manifestación de algo mucho más complejo que no logramos comprender? Estos eventos se convirtieron en una parte trágica de nuestra infancia, y la desaparición de Julián nunca fue totalmente esclarecida. Con el paso de los años, su historia se unió a las leyendas locales, y la bruja de la cueva se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando se ignora lo desconocido. No solo perdimos a nuestro amigo, sino que también nos volvimos conscientes de que había fuerzas más allá de nuestra percepción, fuerzas que podrían jugar con nuestras vidas de maneras que apenas entendemos. Así, cuando escucho las historias sobre la bruja, no puedo evitar recordar a Julián y lo que sucedió aquel día. La experiencia no es solo una leyenda para mí, es una memoria viva, un recordatorio de que la curiosidad puede tener un costo y que a veces lo que no vemos es tan real como lo que está frente a nuestros ojos. Cada día de los fieles, cuando los niños desaparecen y los gritos resuenan por el bosque, siento que la historia de la bruja no es solo un cuento de advertencia, sino una realidad que aún vive entre nosotros, esperando el momento adecuado para manifestarse nuevamente. Recientemente, ocurrió una extraña experiencia que me dejó profundamente inquieto. Mi sobrino Carlitos estaba a punto de cumplir 2 años, y lo visité con la expectativa de celebrar su cumpleaños en familia. Esa noche, mientras las risas y las bromas resonaban en la casa, algo en el aire parecía diferente. Sentimos una vibración extraña, una tensión palpable, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que desafiaba la lógica y la razón. Mientras los adultos se reunían en la sala, conversando animadamente, la atmósfera comenzó a cambiar. Uno de los vecinos, visiblemente agitado, golpeó la puerta y nos alertó sobre una bruja que estaría en el tejado. Hablaba en susurros nerviosos, con los ojos desorbitados y la voz temblorosa, como si intentara protegernos de una amenaza invisible. Aunque inicialmente escéptico y tratando de racionalizar la situación, una parte de mí no podía ignorar la creciente inquietud. La noche, que debería ser solo una celebración familiar, comenzó a tomar un rumbo sombrío. Entonces, al mirar por la ventana, algo llamó mi atención. En el tejado vi una figura que parecía una araña enorme,
con patas largas y delgadas que se movían de manera inquietante. La imagen era tan surrealista que casi pensé que mis ojos me estaban jugando una broma. Mi corazón se disparó en mi pecho, y mientras la mente intentaba procesar lo que veía, una ola de terror incontrolable se apoderó de mí. La figura parecía danzar en las sombras, como si estuviera consciente de nuestra mirada, como si estuviera exhibiéndose ante nosotros, desafiando cualquier intento de racionalizar su presencia. En ese momento, mi madre comenzó a rezar fervientemente, sus palabras entrelazándose en una súplica que resonaba por toda la casa. El ambiente se volvió pesado con la tensión y la sensación de que algo maligno estaba al acecho se intensificó. Miré a Carlitos, que jugaba despreocupadamente, sin percibir la inquietud que nos rodeaba, y eso solo aumentó mi temor. ¿Cómo podía una criatura tan pequeña estar ajena a una presencia tan amenazante? En medio de la oración y la creciente sensación de pavor, mis ojos comenzaron a pesar, y el agotamiento se apoderó de mí. Me quedé dormido, pero la sensación de terror persistió en mis sueños, como un eco distante que no me dejaba en paz. Soñé con la araña, que ahora se transformaba en una sombra siniestra, persiguiéndome por un laberinto de pasillos oscuros. Despertaba de vez en cuando, el corazón acelerado, pero no podía escapar de la idea de que esa figura no era solo un producto de mi imaginación, sino una manifestación de algo mucho más profundo, algo que conectaba nuestro pasado con las leyendas que siempre hemos escuchado. Cuando finalmente desperté por la mañana, la luz del día parecía traer un alivio temporal, pero la inquietud aún persistía. La experiencia me hizo reflexionar sobre las historias que siempre hemos oído sobre la bruja de la cueva, sobre cómo ella aún podía influir en nuestras vidas, incluso en forma de un simple aviso. Lo que sucedió aquella noche no era solo una casualidad, era un recordatorio de que las leyendas que nos rodean pueden manifestarse de maneras inesperadas, y que la línea entre la realidad y lo sobrenatural es más delgada de lo que nos gustaría creer. En ese instante, me di cuenta de que, incluso en medio de la luz del día, la sombra de la bruja continuaba acechando sobre nosotros, una presencia constante que no podía ser ignorada. Con el tiempo, surgieron historias sobre brujas y fenómenos extraños en la comunidad. Una experiencia notable ocurrió en una antigua fábrica, donde un incendio reveló una figura extraña que dejó a los bomberos y vecinos perplejos. Nadie habló sobre eso, y la ciudad continuó su rutina, pero el miedo persistió. Estas historias continúan acompañándonos y la leyenda de la bruja de la cueva nunca será olvidada. Agradezco que me hayan escuchado, y espero que estas narrativas hayan traído un poco del misterio y encanto de las tradiciones que nos rodean, especialmente en esta noche de Halloween. Que continúen cuidándose y valorando las historias que moldean nuestra cultura y nuestra comunidad.